buenas tardes. El día de hoy voy a desarrollar un tema con respecto a las matemáticas, sobre todo para aquellos muchachitos que están en la secundaria, en primero de secundaria, y pueden tener algún problema con aspectos de la rama de la matemática denominada álgebra. Entonces el tema de hoy va a ser álgebra. El álgebra es muy extensa. Yo solamente voy a cubrir por el día de hoy una parte y posteriormente haré otro video para cubrir alguna otra parte o tema del álgebra. Bueno, pues vamos a empezar definiendo qué es el álgebra. El álgebra es la rama de la matemática que nos enseña el uso correcto de los signos más, menos, y además sustituye a los números por letras. Un buen ejemplo puede ser este. Si tú abres un libro de matemáticas y al hojearlo ves solamente números, a eso se le llama aritmética. La rama de la matemática que estudia los números es la aritmética. Y aquella rama que sustituye a los números por letras es el álgebra. Entonces, pues vamos a recordar cuál es la definición de álgebra. Entonces, como dije, es la rama de la matemática que define el uso correcto de los signos más y menos. Además, sustituye a los números por letras. Para poder entender el álgebra, es muy importante que nosotros podamos trasladar del lenguaje en español al lenguaje algebraico. Y vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes entiendan cómo es que esto se hace. Entonces, en un lado del pizarrón voy a poner en alguna frase, algún enunciado en español. Y del otro lado voy a poner, o lo voy a traducir al lenguaje algebraico. Entonces, voy a empezar. Mucho cuidado. Cuando te pregunten, piensa en un número, lo primero que vas a pensar es en X. Entonces, si me dicen un número, generalmente utilizamos la letra X, pero eso no significa que sea la única letra que yo puedo utilizar. Puede ser cualquier letra del abecedario. Puede ser la A, la M, la N, la O, pero digamos que por costumbre utilizamos la X. Piensa en un número X. Pero es bien importante que ustedes entiendan que no tengo que darle un valor, sino que en álgebra un número es cualquier letra, la que ustedes quieran. Otro ejemplo, dos números. Dos números. Entonces, ¿qué vas a pensar o qué van a pensar? Pues en dos letras. Alguien me puede decir, pues voy a pensar en X y Y. Entonces son dos números. Pero hay que tener muchísimo cuidado con el lenguaje algebraico, porque no es lo mismo dos números que un número más un número y su consecutivo. Mucho cuidado. Un número y su consecutivo. Entonces, pues voy a poner la N de número. Piensa en un número N. Ese es mi número, N. Ahora, ¿cuál es el consecutivo de N? Tienen que relacionarlo ya con los números que ustedes ven a diario. Si yo tengo el 2, el consecutivo del 2 es el 3, y el consecutivo del 3 es el 4, y así en adelante. Eso quiere decir que el 2 para llegar al 3 le sume 1, y al 3 para llegar al 4 le sume 1. Entonces, si N es un número, su consecutivo sería N
más 1. Entonces, mucho cuidado. El consecutivo de 2 es 3. ¿Por qué? Porque le sumé 1. Aquí igual. El consecutivo de n, ¿cuál es? Pues n más 1. Ahora, otro ejemplo que podríamos dar sería un número más la unidad. Que conste que puedo utilizar cualquier letra del abecedario. Entonces, un número, por ejemplo, A. Pero mucho cuidado, porque aquí me dicen un número más, pongo el signo de más. Y cuando me dicen la unidad, se refieren al número 1. Es como cuando ustedes van a un centro comercial y dice, por ejemplo, están los osos de peluche y el costo del oso de peluche dice 100 pesos por unidad. ¿Qué significa? Que cada osito de peluche cuesta 100 pesos. Entonces la unidad en este caso es 1. Otro ejemplo, un número menos 6 unidades. Un número menos 6 unidades. Entonces piensa cualquier número. Ya quedamos que puede ser cualquier letra del abecedario. Sería, por ejemplo, un número m. Menos, coloco el signo de menos y 6 unidades. Aquí es muy importante que ustedes entiendan que no hay nada que resolver. Porque luego me dicen, oye, pero ¿cuánto vale X o cuánto vale Y? No. Simplemente estamos transportando un lenguaje, un enunciado en español, a otro lenguaje que se llama lenguaje algebraico. Ustedes tienen que pensar que las matemáticas es como si estuvieran estudiando otro idioma. Entonces, ustedes traducen a veces del español al inglés. Aquí estamos traduciendo del español al lenguaje algebraico, que es un tipo de lenguaje de matemáticas. Otro ejemplo que podemos dar sería el siguiente. Un número es menor que otro. Entonces voy a colocar cualquier letra. En este caso sería un número, por ejemplo, un número B es menor. Voy a colocar el símbolo de menor. Ahí está el símbolo de menor que otro número, que puede ser Z. Son dos números cualesquiera, no me están diciendo algo en específico. Y lo mismo me podrían poner, por ejemplo, un número es mayor o igual a 30. Mucho cuidado. Un número, pienso en alguna letra. Por ejemplo, la letra Y. Entonces dice, un número Y es mayor o igual. Significa que vas a colocar el signo de mayor, pero también voy a colocar el signo de igual. Entonces esto significa mayor o igual a 30, al número 30. Ya sé que están pensando, ¿y cuánto vale la Y? Pues Y debe de ser todo número aquel que sea mayor o igual que 30, pero no te están pidiendo resolver nada. Simplemente te están pidiendo transportar o trasladar el lenguaje matemático al lenguaje algebraico. Entonces, con estos pequeños ejemplos que estoy poniendo, espero que sea de gran utilidad para ustedes. Vamos a hacer una pausa para colocar otros problemas.